Bueno, vamos entonces con el tema de hoy, porque este no era el tema, aunque está muy interesante, ¿verdad? El tema de hoy se llama ¿qué sacrificios hago en personal, en primera persona? ¿Qué sacrificios hago para Dios? Porque los sacrificios en el mundo espiritual tienen un valor importante. Los sacrificios tienen un impacto en el mundo espiritual. Y de hecho Dios pide sacrificios. Dios pide sacrificios. A lo largo de toda la Biblia encontramos a Dios pidiendo sacrificios. Y lo más interesante es que como el diablo todo lo imita, el diablo también pide sacrificios. Al diablo le encanta que le sacrifiquen cosas. Entonces en Hechos capítulo 15, no lo vamos a leer, pero te lo cuento rápidamente, nos relata la Biblia el primer concilio que hubo de la iglesia. Fue en Jerusalén, allí estaban los apóstoles, estaba Pablo también y hubo como una primera reunión, un primer concilio donde se pusieron como unas normas básicas para los creyentes y para los creyentes no judíos, porque los creyentes judíos ellos siguieron con muchísimas de las costumbres de la cultura judía, como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando tú te conviertes a Cristo, hay mucha gente que dice, no, es que ser cristiano te despersonalizan. No, mentira, mentira cochina. Ahora, cuando yo me convierto a Cristo, lo que no es compatible con la palabra de Dios, eso sí lo tengo que quitar. O sea, pues si a mí me gusta emborracharme y me convierto a Cristo y yo entiendo por la palabra que no me tengo que embriagar de vino, que me tengo que llenar del Espíritu Santo, entonces eso lo quito de mi vida. Ahora, si tú tienes costumbres que no son contrarias a la palabra de Dios, pues perfecto, ahí las mantienes. No, es que a mí me gusta el rap. Bueno, pues hay rap cristiano, perfecto. Es que a mí me gusta el fútbol, pues ve al fútbol. Pero eso sí, no le llames hijo de tantas al árbitro, ¿no? O sea, tú sigue con tus costumbres, no te va a despersonalizar nadie, pero te tienes que convertir a la palabra. Entonces, en aquel concilio se le dijo a los creyentes no judíos, a los gentiles, se les dijo, oye, absteneos de comer la carne que se sacrifica a los ídolos, porque en las iglesias donde Pablo estaba fundando en toda Asia, en todo el mar Mediterráneo, pues allí había templos paganos y se sacrificaban animales para los demonios, para los ídolos que había en esos templos paganos. Y entonces se hace un acuerdo y toda la iglesia dice, no, vamos a decirle a los gentiles que tengan un entendimiento espiritual de lo que está pasando allí y que se abstengan de comer la carne de animales que han sido sacrificados para Venus, para Artemisa, para Júpiter, para el otro dios, que se abstengan de eso, pues que vayan a la carnicería y compren carne que no ha sido sacrificada a esos dioses. Fíjate hasta qué punto era importante los sacrificios. Te cuento esto para que entiendas el valor que tienen los sacrificios en el mundo espiritual. Y si yo voy al Antiguo Testamento, vemos que la ley de Moisés para el pueblo de Israel estaba completamente llena de sacrificios. Todo el tiempo había que hacer sacrificios para Dios. Sacrificios para expiar el pecado de uno mismo, sacrificios para expiar el pecado de toda la nación de Israel, sacrificios cuando nacía un primogénito, muchos tipos de sacrificios. También había sacrificios en forma de holocaustos para hacer ofrendas a Dios. No siempre eran animales, pero la mayor parte del tiempo eran animales y sobre todo si eran para perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre, entonces tenía que ser un animal, no podía ser una torta de harina ni cosas así. Pero no sé si lo sabías, y si no te lo digo yo hoy, que en el milenio, después que se acabe esta época o esta era o esta dispensación o llámale como quieras, donde es el Espíritu Santo el protagonista,
ungiendo la iglesia para ir y predicar a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que el Señor vuelva, porque en ese momento empezará el reino de 1000 años. En ese reino de 1000 años, donde la Biblia nos dice que habrá justicia verdadera, permanente, completa, donde Jesús será el presidente de Israel, el rey de Israel, y reinará para toda la tierra desde Jerusalén. En ese reino habrá un templo en Jerusalén. En ese reino seguirá habiendo sacrificios en ese templo de Jerusalén. Y es bien interesante mirar esa parte, porque a veces pensamos que sacrificios solo es Antiguo Testamento. Solo era en el Antiguo Testamento. Pues en el libro de Zacarías, capítulo 14, en el libro de Ezequiel también, en las profecías, encontramos referencias a ese reino de 1000 años, lo que comúnmente se llama en teología el milenio, y hay un templo en Jerusalén y hay sacrificios en aquel templo. Evidentemente no son sacrificios para expiar ningún pecado, porque para eso ya murió Cristo, y con un solo sacrificio, con uno solo, nos dice Hebreos, Él nos hizo aceptos delante del Padre para siempre. Pero no nos aclara qué tipo de sacrificios son. Quizás son sacrificios memoriales, como para recordar cosas que se hicieron en el pasado, porque eso sí le gusta mucho a Dios, que no nos olvidemos del pasado. En cualquier caso, quería presentarte esa situación. Antiguo Testamento, hay sacrificios. En el reino del milenio, estamos hablando del futuro, habrá sacrificios. Pregunto yo, ¿habrá que ofrecer sacrificios hoy en día? Los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, ¿tendremos que ofrecer algún tipo de sacrificio a Dios? Bueno, pues la respuesta es que sí. Y quiero enseñarte qué tipos de sacrificios tenemos que hacer nosotros hoy para Dios. La iglesia del Señor comienza con un sacrificio. ¿De quién? Del propio Señor Jesucristo. Dice Efesios 5, del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre toda la historia del pueblo de Israel hasta que aparece el Mesías y la iglesia que es dada a luz con la aparición del Mesías, el punto de conexión es un sacrificio, es una ofrenda, es un holocausto, y es Jesucristo mismo entregando su vida. Ahora, Jesús también predicó que los sacrificios eran necesarios, pero era más importante amar al prójimo. Es decir, que alguien que hacía un sacrificio supuestamente para Dios, algo con apariencia de espiritual, pero esa persona no amaba a su prójimo, pues todos esos sacrificios a Dios le olían mal, no eran aceptables, no eran agradables. Entonces encontramos, por ejemplo, en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 12:33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vemos que el Señor Jesús sí le daba importancia a los sacrificios, pero más aún al verdadero amor, a hacer las cosas con un corazón entregado. Y en este sentido, la instrucción para la iglesia la encontramos en 1 de Pedro 2:5. Y este es un versículo clave en el día de hoy. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, para los que toman notas. Vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto lo está hablando Pedro, no a un grupo de líderes o de pastores de las iglesias. Esto lo está hablando Pedro a la iglesia en general. Es palabra de Dios para todos nosotros que estamos aquí, para los que están conectados desde casa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si puedes subrayar tu Biblia, yo subrayaría sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cualquier sacrificio que tú vayas a hacer para Dios solo puede ser aceptable, agradable a Dios si es por medio de Jesucristo, no por fuera de Jesucristo. Nuestra única manera de conectarnos con el Padre hoy en día es por medio de la obra de Jesucristo. No es porque yo me esfuerce mucho en hacer muchas buenas obras o quiera ser ejemplar como esposo, como hijo, como trabajador, como discípulo. No, la única manera en la que yo me puedo presentar delante de Dios es en el nombre de Jesucristo. Y Él mismo nos dijo que lo hiciéramos así. Todo lo que pidáis al Padre, dice Jesús, en mi nombre, yo lo haré. El Padre lo hará. En mi nombre, dijo Jesús. O sea, nunca te presentes a Dios en nombre de la Virgen María. No te presentes a Dios en nombre del patrón de tu pueblo, el santo Jacob, qué sé yo. No, solamente por medio, no te presentes en tu propio nombre. Como, Señor, esta es mi vida, mis obras, mira todo lo que hago. Eso no sirve para nada. Eso le apesta a Dios. Solamente por medio de Jesucristo. Y dice la Biblia que tenemos que presentar sacrificios espirituales. O sea, ya no es que cojo una gallina y le corto el cuello, ya no es que cojo un buey o una vaca o una oveja, por muy bonita que sea, y la desangro. No, 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 sacrificios espirituales, pero tenemos que hacerlos. Y estamos llamados a hacerlos. Acuérdate que en Corintios se nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres un templo rodante. No porque eres un templo caminante, vamos a decirlo así, mejor, ¿no? Para que nadie se ofenda. Eres un templo, ese templo, tú eres una piedra viva a su vez de la casa espiritual de Dios, piedra viva, y tu vida tiene que estar con una actividad de sacrificios espirituales. No es un templo vacío, no es un templo deshabitado, no es un templo inoperativo, no, es un templo en el cual tiene que haber sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, pues vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ir entendiendo algunos de esos sacrificios espirituales que yo puedo hacer y que Dios me pide que haga en este tiempo a cualquiera de nosotros que somos iglesia, que somos hijos de Dios, que somos familia de Dios, en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. Este primer pasaje está en Romanos, lo hemos visto, seguramente todos nosotros lo conocemos, nos es muy familiar, Romanos 12, versículos 1 y 2. Este versículo es muy top, este versículo esconde mucha enseñanza. Y entonces vamos a leerlo con cuidado. Romanos 12, 1 y 2. ¿Ya lo tienes? ¿Tu Biblia allí? No te fíes de la pantalla, que a veces se equivocan. No, mentira, son muy diligentes. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahora bien, siempre en este discipulado que hacemos en la iglesia, pues aprendemos a estudiar las palabras originales de la Biblia.
Y tú deberías de tener en casa una herramienta, que puede ser un diccionario o puede ser un software, los hay incluso para el móvil, donde tú puedas analizar la palabra original que se utiliza en algunos pasajes, porque no siempre que se ha traducido al castellano ha venido con todo el sentido y con toda la riqueza. Y a veces no es fácil que eso suceda. Por eso nos toca como investigar un poquito el griego, que son los originales de la Biblia más antiguos que se han encontrado, del Nuevo Testamento, mejor dicho, están en griego. Entonces, a veces nos toca ir a ver en griego qué significaba, qué variantes, qué matices tenía esa palabra. La palabra cuerpos allí está hablando no solo de mis manos o mis piernas o mi tronco, está hablando de mi vida, está hablando de lo que yo soy. Entonces Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu vida, lo que tú eres, que lo presentes todo, ¿sí?, en sacrificio vivo. O sea, y aquí encuentro yo la primera característica que tiene que tener todo sacrificio que yo presente a Dios. Tiene que ser un sacrificio que me represente. Es decir, tiene que ser un sacrificio de algo que habla de mi vida, de quien yo soy. Yo voy a sacrificar para Dios algo que habla de quien yo soy. No, o sea, imagínate que alguien te regala, a mí por ejemplo, si alguien me regala una camiseta del Barça y si ha gastado 100 y pico euros escogiendo la camiseta de Lamine Yamal para regalármela, pero yo soy del Real Madrid. Entonces, si yo cojo esa camiseta, no me la voy a poner porque va contra mi religión, y probablemente yo se la regale a otro. Pero yo no estoy regalando algo que me representa. ¿Me explico? Quizá el otro que la recibe es del Barça y se alegra un montón cuando recibe la camiseta, pero yo estoy dando algo que no me representa. No va conmigo. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú le des algo a Dios, cuando tú sacrifiques algo a Dios, tiene que ser algo que representa tu vida, no algo ajeno a tu vida. Yo me acuerdo que una vez yo quería hacerle una ofrenda a Dios y quería que fuera una ofrenda especial. Y entonces, no me acuerdo muy bien si era mi cumpleaños, qué pasó, alguien me regaló un dinero. Y yo pensé, aquí está la ofrenda que yo le puedo dar a Dios. No me acuerdo cuánto dinero era, 100 euros, 200 euros. Y yo dije, bueno, aquí está la ofrenda. Pero 10 minutos antes yo no tenía esa ofrenda en mis manos. Entonces yo dije, no Señor, esto no me representa. Entonces yo cogí y añadí de mi bolsillo una cantidad más al regalo que me habían hecho. Porque no quería ofrecerle a Dios algo que no me representaba. Tenía que ser algo relativo a mi vida. Primer punto importante cuando vayas a sacrificar algo para Dios, tiene que hablar de tu vida. Tiene que ser algo que represente quién eres tú. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, que si es un sacrificio, porque es algo que entrego a Dios, ¿sí? No es algo que tengo intención de, no, es algo que tengo que entregar, que tiene que, entre comillas, morir, porque lo suelto, si no, no es ningún sacrificio. No, los sacrificios no son intelectuales, no son ideológicos, no, se tienen que llevar a cabo. Y tiene que estar vivo, sacrificio vivo, es decir, tiene que ser algo que sirve para algo todavía, que está, por decirlo así, en edad productiva, es algo que todavía es útil, es algo que no es lo que me sobra, no es algo estropeado, no es algo, no, es algo que tiene valor, está vivo. Y dice que también tiene que ser un sacrificio santo. Es decir, y aquí hay un matiz muy importante también, tiene que ser algo que estoy dispuesto a hacerlo
solo para Dios. Este es un matiz extremadamente importante. Si tú le vas a dar un día a Dios algo, que también se lo das a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a ti mismo, no le estás dando algo a Dios santo, algo exclusivo que solo pertenece a Dios. Algunas veces os he dicho, por ejemplo, estos instrumentos están santificados. Estos instrumentos no van a una discoteca, a un concierto de rock duro. No, están santificados, están apartados exclusivamente para Dios. Eso significa santo. Algo que está dedicado exclusivamente solo para Dios. Entonces, un sacrificio espiritual por medio de Jesucristo para Dios tiene que ser santo. Tiene que ser algo que solo a Dios se lo doy. Si no, no quiere decir que no valga, pero no será un sacrificio exclusivo para Dios. A Dios le encanta la exclusividad, quiero que lo sepas. Es como las mujeres y los bolsos de Vuitton, pero en un nivel mayor todavía. A Dios le encanta la exclusividad. Cuando los hijos de Dios entregamos y sacrificamos a Dios algo que solo se lo damos a Dios, entonces Dios dice, me están dando valor, me están poniendo en el único lugar en que debo de estar en sus vidas, que es en lo más alto. También dice que esos sacrificios tienen que ser agradables a Dios. Ahora, alguno dirá, ¿cómo yo sé si lo que hago le agrada a Dios? En Hebreos todos sabemos que nos habla de que solamente es por fe que yo puedo agradar a Dios. Entonces, lo que hagas para Dios en un sacrificio, si tú quieres que le agrade, tienes que hacerlo con fe, tienes que hacerlo con plena certeza de que Dios te está pidiendo eso, o al menos que Dios está de acuerdo con eso, ¿sí? Dice, esto es vuestro culto racional. Culto no es, en muchos lugares le llaman culto a lo que hacemos un domingo por la mañana en la iglesia, ¿no? Vamos al culto, pero tu culto, tu forma de cultivar la relación con Dios es que tú hagas sacrificios espirituales por medio de Jesucristo y que tengan estas características, que sea representativo de tu vida, que esté vivo, que tenga valor, que sea santo y que sea agradable a Dios. Y en el versículo 2, por si no nos quedaba totalmente claro, dice, entonces no te conformes a este siglo, no hagas las cosas como las hace la gente de esta sociedad en este tiempo, sino que necesita ser transformado por medio de la renovación del entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque tú tienes que entender que necesitas hacer sacrificios para Dios. Si la vida cristiana en algunos momentos no te supone tener que hacer algún sacrificio, algo te está faltando. Algo de tu labor de sacerdocio espiritual. Y el sacerdocio no es solo para Natalia y para mí, no es solo para los pastores de la iglesia o los líderes o los más comprometidos, no, es para todos nosotros. Porque cuando Cristo muere en la cruz, no muere para salvar pastores, muere para salvar pecadores. Y eso éramos tú y yo. Entonces, vamos a otro pasaje, está en 2 Corintios capítulo 8. Y en este pasaje vamos a entender algo que tiene una característica necesaria en todos los sacrificios. ¿Alguien ha visto morir alguna vez un animal? Sacrificar un animal, quiero decir. Es duro, ¿verdad? Yo he visto cómo se mata un cerdo, por ejemplo. Es muy escandaloso. He visto cómo matan gallinas. Y he visto cómo se mata un cordero.
O por lo menos cómo lo mató el tipo al que yo le vi matarlo. Y es como algo un poco sobrecogedor. Y evidentemente se derrama sangre y duele. Sobre todo al animalito le duele. El animalito que es sacrificado le duele. Y a veces, con mucha frecuencia, los sacrificios duelen. Porque si no, seguramente no es un sacrificio. Entonces en 2 Corintios capítulo 8 encontramos que el dinero, las ofrendas de dinero, muchas veces se convierten en ese tipo de sacrificio espiritual y que duele. Y mira, asimismo, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber, quiero que entiendas esto, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y le está haciendo saber cosas que están pasando en todas las iglesias de alrededor, ¿no? Y después escribe a los filipenses también y le hace saber lo que han hecho los de Corinto y tal. Bueno, vamos a entender ese cuadro. Y dice, así que, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era una región, por allí, por el fondo del Mediterráneo, en la Grecia, por allá, bueno. Y entonces, a las iglesias de Macedonia. Y dice así, que en grande prueba de tribulación, una iglesia perseguida, una iglesia que pasaba dificultades para poder reunirse, para poder compartir rollos de la Biblia, bueno, en persecución. Dice que era una iglesia también que tenía abundancia de gozo. Ah, pero estaban perseguidos. Mira, qué interesante. Una iglesia perseguida, pero estaban en abundancia de gozo. Era una iglesia gozosa. Y no porque tocaran salsa en la alabanza, es porque había gozo en el corazón de ellos, a pesar de tener gente que les quería cortar el cuello a ellos, les quería encerrar en la cárcel, les quería latigar, les querían apedrear, etcétera, etcétera. Tenían gozo. Pero también dice que eran pobres, y muy pobres, profunda pobreza. Era una pobreza real, era una pobreza económica. Tenían escasez de recursos. Y seguramente parte de la escasez de sus recursos venía provocada porque eran cristianos fieles y les cerraban negocios. Nadie quería hacer trato con ellos, nadie quería comprar sus mercancías. Y por eso entran en una crisis económica. No es que hubiera una pobreza en toda la región. Eran ellos específicamente profundamente pobres. Dice que en esas circunstancias, una iglesia perseguida, una iglesia con gozo y una iglesia con mucha pobreza, ¿qué pasó? Abundaron en riquezas de su generosidad. Amigo mío, se puede ser generoso aunque seas pobre. Amigo mío, se puede ser generoso aunque tengas poquito dinero en el bolsillo. Aunque te cueste llegar a final de mes, se puede ser generoso porque la generosidad no es una cuestión de cantidad. En el cielo no se miden la generosidad por cantidad. No se trata de meter 5.000 euros en un sobre al alfolí. Porque si viniera Messi a esta congregación y metiera 5.000 euros en un sobre en el alfolí, eso no es generosidad para Messi. ¿A que no? Porque 5.000 euros los gana solo con levantarse de la cama y poner un pie en el suelo. Ya con eso ha ganado 5.000 euros en el día. Generosidad es cuando yo me esfuerzo por dar. Versículo 3. Y dice Pablo, doy testimonio de lo que está diciendo, dice, doy testimonio de que con agrado, con fe, han dado conforme a sus fuerzas, ¿han qué? Dado, es una acción, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No sé si alguna vez has ido a hacer deporte
y te has pasado un poco de la raya, ¿no? Y has dicho, bueno, voy a ir al gimnasio y empiezas con muchas ganas y el primer día le metes a todas las máquinas, le metes todo el peso, el monitor te dice 10 kilos, tú le pones 15 porque tú puedes, y las sentadillas, y llegas a casa y vas lleno de dolor, y al día siguiente peor todavía, ¿o no? ¿Cuántos han ido a la nieve y no están habituados? Y el día que vas a la nieve y estás allí esquiando y todo súper chulo y llegas a casa y las piernas ni te aguantan ya. Y estás que te caes porque te falta costumbre. Entonces, has hecho más allá de tus fuerzas y duele. El sobreesfuerzo duele. Pero esto es lo que hizo esta iglesia. Dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, yo me imagino esta iglesia que estaban preparando esa ofrenda, porque lo que pasó fue que en Jerusalén había mucha necesidad con los creyentes de Jerusalén, mucha necesidad económica. Y entonces Pablo promovió una ofrenda de todas las iglesias que él había estado fundando en sus viajes misioneros. Dijo, recojamos una ofrenda para ayudar a los apóstoles y a todos los creyentes judíos que están en Jerusalén, que están a dos velas, no tienen ni para comer. Y Pablo les animó diciendo, mira, si ellos, los judíos, nos han dado lo espiritual, la palabra de Dios, el Mesías, tantas cosas, ¿qué tal si nosotros les damos lo material? No se compara, no es nada. Entonces todos se encendieron a recoger ofrendas en las iglesias. Y Pablo lo que está contando es que las iglesias de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, a veces ocurre al revés. Hay gente que a la hora de oír hablar de ofrenda dice, no, yo ese día no voy a la iglesia. A mí que no me pidan. No, que hay que poner, no, yo ese día no voy. Yo no tengo. Estos dicen, Pablo, por favor, ayuda. Y yo me imagino a Pablo diciendo, pero si me estáis contando que casi no tenéis para dar de comer a las viudas, que tenéis mucha necesidad, que os han cerrado negocios, me estás contando lo mal que lo estáis pasando y me estás rogando que te deje participar de esta ofrenda. Sí, queremos participar, estamos agradecidos con el pueblo de Israel, estamos agradecidos. Déjanos participar, por favor. Y yo me imagino que si en una iglesia donde no había problemas económicos recogieron X, quizá en aquellas iglesias de Macedonia recogieron una décima parte de eso. En cantidad, muy poquito. Pero mira lo que dice Pablo. Sigue diciendo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estaban involucrando toda su vida. Sacrificio espiritual, lo que veíamos en Romanos. Estaban dándose a sí mismos, ellos con su vida. Y luego la ofrenda económica. Si vamos a Filipenses 4:18, ya cuando Pablo ha recibido toda esa ofrenda que se ha estado recogiendo, dice, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. O sea, yo me imagino, Pablo recibía el envío, ¿no? El Western Union, venga, este viene de Corinto, esta viene de no sé dónde, esta bolsa viene, y de repente llega una ofrenda pequeñita. Pero él sabe que es de una iglesia pobre. Él sabe que es de una iglesia que le ha rogado, déjanos participar en esa ofrenda. Con lo que tenemos, con uñas y dientes, vamos a sacar una ofrenda. Y yo me imagino Pablo recibiendo esa ofrenda y él dice, olor fragante, sacrificio acepto. Aquellos que habían dado, aquellas iglesias de Macedonia, aquellos que habían dado sus ofrendas, sabían que lo iban a recibir unas personas para comer, pero en últimas era un sacrificio para Dios. Por eso Pablo dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira, el dinero, que dice en Eclesiastés que el dinero sirve para todo,
Qué fuerte, que el dinero sirve para todo, para todo. Tú quieres honrar a alguien, tú quieres hacer feliz a alguien, tú quieres ayudar a un pobre, tú quieres honrar a Dios. El dinero sirve para todo. Y no podemos demonizar el dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces, a veces, un sacrificio económico, una ofrenda económica, que te duela, de esas que te duelen pagar. ¿A quién le han puesto alguna vez una multa de tráfico? Qué dolor, una multa de tráfico, ¿no? O sea, uno de repente está en casa, tranquilo, tomando su café, abre el buzón, 200 euros, porque entraste en la zona de bajas emisiones de la ciudad. ¿Qué? Porque ibas a 121 en vez de a 120. Y tú dices, 200 euros que yo le tengo que regalar ahora al ministro este que no sirve ni para hacer la O con un canuto. Es como tirar 200 euros a la basura. ¿Cómo duele eso? Bueno, a veces hacer una ofrenda económica nos va a doler, sobre todo si la hacemos más allá de nuestras fuerzas. Y esa es una característica de los verdaderos sacrificios, que duelen, que duelen. Tercera característica, la hemos comentado ya, pero aquí nos la deja más clara la carta a los Hebreos en el versículo 11, capítulo 11, perdón, versículo 4. Por la fe, ¿por qué? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Excelente sacrificio por la fe, más que Caín. Caín, no sabemos qué nivel de fe tenía, pero sabemos que por la fe Abel ofreció una ofrenda que a Dios le pareció agradable. Y lo que trajo Caín a Dios no le pareció agradable, al revés, le pareció desagradable. Lo cual quiere decir que puede haber sacrificios que yo traiga para Dios que le desagradan profundamente, que los rechaza, que no solo no le gustan, sino que los repudia. ¡Qué fuerte! Y el ingrediente ahí entonces es la fe, como ya hemos visto antes, pero también entender qué significa hacer un sacrificio con fe. Hacer un sacrificio con fe para que sea excelente, para que sea lo supremo, quiere decir que mi motivación no es darle cualquier cosa a Dios. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Caín. Caín le dio cualquier cosa a Dios. Él era agricultor y cultivaba sus verduras, sus cosas, y cogió lo primero que había por ahí. Quizá fue tan rápido que no se fijó que esa lechuga, ese pepino que le traía como una ofrenda a Dios, tenía gusanito, o tenía carcomido por los pájaros, o era pequeñito, no eran los frutos mejores de su huerto. Entonces, le entregó cualquier cosa a Dios. Le entregó lo primero que le venía por ahí. Pero Abel, sabemos por lo que nos cuenta el relato de la Biblia, en Génesis, que cogió las ovejas más gordas, las mejores ovejas, la que él usaría para su propio banquete, se la entregó a Dios. Entonces, por fe quiere decir que yo no le voy a dar a Dios algo de cualquier manera. Y te puedo poner un ejemplo. Si tú le vas a hacer un regalo a una persona, ¿en quién tienes que pensar? Algunos solo piensan en su propio bolsillo. Dicen, que no me cueste más de 10 euros porque voy a buscar al mercadillo que está allí en Hospitalet, al fondo del todo. No. Tú tienes que pensar en la otra persona. Porque ¿para quién es el regalo? Para la otra persona. Si haces una invitación a alguien a comer a tu casa, ¿qué comida vas a preparar? Ay, es que mi amigo es vegetariano, pero como a mí me gusta la lasaña de carne y la cocino de maravilla, que se coma la lasaña de carne. Pues si tu amigo es vegetariano, ¿qué tienes que hacer?
algo vegetariano, porque si no, no va a comer nada. Entonces, ¿por qué pensamos que a Dios le podemos dar cualquier cosa? Como es para Dios, ya le estoy dando mucho. No, eso no es fe. Fe quiere decir que tú conoces el corazón de Dios, tú sabes lo que le gusta a Dios, tú has caminado con Dios y entonces le traes algo que es precioso. No cualquier cosa, no cualquier cosa, no de cualquier manera. ¿De acuerdo? Otro ingrediente que es útil para sacrificios espirituales en este tiempo, la alabanza. La alabanza es un verdadero sacrificio, sobre todo cuando duele, cuando has tenido una semana mala, un día malo, cuando has dormido mal y te levantas por la mañana y no te apetece alabar a Dios, cuando te han robado, cuando te han echado del trabajo, cuando has perdido la cartera, cuando te has dejado el móvil y no lo encuentras. O sea, si te duele alabar a Dios, ese puede ser un buen sacrificio para Dios. Hebreos 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, no solo el domingo, por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, no es solo alabar, también es hacer el bien y de ayudar a los que están a mi lado. No, yo alabo a Dios, pero no me importa si el de aquí no tiene para comer hoy. Entonces, sacrificio de alabanza para Dios. Yo te preguntaría, ¿cómo es tu alabanza a Dios en privado? Porque aquí en la iglesia es más fácil como meterse, ¿no? Tenemos instrumentos, tenemos voces, hay una armonía, ensayan, lo hacen muy bonito, pero ¿cómo es tu alabanza en privado? ¿Alabas a Dios en privado? ¿Dedicas un tiempo en tu casa, en tu habitación, para alabar a Dios? ¿O no lo haces? ¿Sacrificas a Dios alabanza en privado? No, es que por la mañana yo tengo tanto sueño que no me salen ni las palabras. Mentira. Sacrifica alabanza para Dios siempre, siempre. También podemos preguntarnos, sí, ¿cómo es nuestra alabanza en público? Porque algunos en público son simplemente espectadores aquí. Cuando digo en público me refiero aquí. Aquí cuando estamos todos reunidos, en público. Algunos no alaban a Dios. Algunos parece que nacieron mudos. Quizá tenemos que orar por alguno para ver si abre sus labios y confiesa a Dios. Porque la alabanza, dice Hebreos, es fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, no estamos en un ambiente en Corea del Norte donde no puedes exaltar a Jesús porque te llevan a la cárcel. Y ahí sí, a lo mejor alguno tiene que alabar a Dios muy bajito para que el vecino no le oiga, porque el vecino llama a la policía y vienen y lo llevan a la cárcel. Así funcionan las cosas en Corea del Norte y en otros países donde hay iglesia perseguida. Pero tú y yo estamos aquí en libertad. Si tú no alabas a Dios aquí, con voz audible, ¿qué piensas que puede ser el tiempo de alabanza, esos 40, 45 minutos que dedicamos en la reunión para alabar a Dios? ¿Habrás podido agradar a Dios? ¡Qué pena! Y algunos no alaban a Dios, no quieren alabar a Dios. Yo estoy convencido que es una cuestión de querer, no es una cuestión de saber. Mira, yo ayer cuando estaban cantando Víctor y Carlitos ahí en el Arco del Triunfo y yo me puse con el paraguas detrás de ellos, yo me emociono y me empiezo a cantar en voz alta. Y yo dije, uy, no, tengo que bajar el volumen porque yo canto muy mal. Y le voy a confundir a ellos dos. Le voy a hacer que Víctor desafine y que Carlos se le vaya a la batería. Entonces, intentaba como, ay, no, me tengo que acordar de más bajito, porque claro, yo estaba detrás de sus orejas. Pero alabas a Dios, fruto de labios, no de neuronas.
fruto de labios que confiesan su nombre. Es que algunos no quieren alabar a Dios, pero Dios nos dice que ofrezcamos siempre, es una orden. Sacrifica alabanza a Dios. Has tenido un mal día, sacrifica alabanza. Has tenido un día lleno de problemas, lleno de gente que te ha atacado, malas noticias, algo malo pasó, sacrifica alabanza para Dios. Recuerda lo que hizo el rey David cuando murió su bebé de 8 días. Nada más darle la noticia, él se fue al templo a adorar a Dios. Lo primero que hizo, qué noticia tan trágica, pero él lo primero que hizo fue ir y alabar a Dios. Entonces, sacrificio de alabanza es algo que debemos hacer todos nosotros. Es un sacrificio espiritual. En Malaquías, aunque es Antiguo Testamento, pero es algo que aplica totalmente al día de hoy, y es algo que Dios me habló en estos días precisamente confirmándome esta predicación. En Malaquías yo encuentro algo que también es muy, muy importante. Y es que yo no le puedo sacrificar a Dios cosas inmundas. Claro, uno diría, claro, tiene todo el sentido, Carlos. Sí, pero mira, en el Antiguo Testamento había muchas veces sacerdotes corruptos que cogían ganado defectuoso para sacrificarlo a Dios. Y la instrucción de Dios era todo lo contrario. No cojas un ganado que está defectuoso, coge el ganado que está impoluto, el que está perfecto, lo mejor para sacrificarlo para Dios. Entonces en algún momento Dios levanta a los profetas, y en este caso a Malaquías, y dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, dice Dios, si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Le está preguntando Dios al pueblo de Israel. Me llamáis padre, decís que yo soy vuestro padre, decís muchas cosas, pero ¿dónde está mi honra? Dice Dios al pueblo de Israel. No me estáis dando honra. Si soy Señor, si decís que Adonai es el Señor de Israel, ¿dónde está mi temor? O sea, en el pueblo de Israel, en algunos, no había temor de Dios. Ellos decían, no, pequemos, que Dios no ve nada, no se va a dar cuenta. No, Dios no es tan poderoso. No, mira, cuando algunas personas que dicen, ¿cómo Dios va a oír mis oraciones si Dios está muy ocupado? Algunos piensan de esa manera. Ay, no, ¿cómo le voy a pedir yo a Dios por mis asuntos si el mundo está tan mal y Dios tiene tantas cosas que arreglar por allí? ¿Sí? Eso es no tener temor de Dios, porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo juzga todo, Dios lo entiende todo, absolutamente todo. Jamás llegues a pensar que Dios está demasiado ocupado para atender el asunto de la tierrita que no puedes vender allí en tu país, o el piso de alquiler que no encuentras. ¿Cómo no va a tener Dios capacidad para ocuparse de tu asunto? Eso es no tener temor de Dios. Entonces Dios dice, ¿dónde está mi temor? Dice Dios de Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice Dios, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y contesta Dios, en que pensáis que la mesa de Dios es despreciable. 8. Aquí viene lo interesante. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta Dios. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Irónicamente dice Dios, preséntalo si quieres a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí no dice, dice el Dios de Israel, no, aquí Dios se presenta como Jehová de los ejércitos, como diciendo, o te pones las pilas o te voy a destruir, porque soy Jehová de los ejércitos.
Aquí Dios estaba hablando con vara, con firmeza. Entonces, ¿qué entiendo yo aquí? Me hizo mucha gracia esta parte, dice, estos sacrificios defectuosos que tú me ofreces, dáselos a tu papá o a tu mamá, a ver si a ellos les gusta. Entonces yo pensaba, digo, bueno, Señor, es que a veces es verdad, hay cosas que ni siquiera queremos para nosotros mismos o para nuestras familias, pero sí se las damos a Dios. A veces queremos hacer las cosas muy bien en nuestro trabajo y queremos hacerlas bien para que el jefe nos vea y nos suba el sueldo y nos renueve el contrato y qué sé yo. Y venimos a la iglesia y hacemos las cosas de cualquier manera. Y yo mismo a veces he dicho, bueno, si tú haces las cosas bien en el trabajo, ¿cuánto más para el Señor en la iglesia? Y yo digo, ¿cuánto más? No, mejor aún las tienes que hacer en la iglesia, porque son para Dios. Son para Dios. Entonces, ¿habrá cosas que tú haces en tu vida que no las quieres ni para tu familia, pero sí las haces para Dios? Por ejemplo, si tú vas a visitar a tu familia o haces una fiesta de cumpleaños con tu familia, ¿cómo te vistes ese día? Me imagino que bien, ¿no? ¿Y cómo te vistes para venir a la iglesia? Mira qué simple. ¿Te vistes con honra para Dios? ¿Te vistes con lo mejorcito que tienes? Ah, no, estos zapatos me los voy a estrenar para... Estrénalos para venir un domingo. Mira, son pequeños detalles. No quiero entrar tampoco como en una religiosidad, pero son detalles que dicen mucho. Porque si lo que no quiero para mi familia o para mí mismo, pero sí se lo entrego a Dios, entonces Dios no está siendo honrado. ¿Qué cosas puede haber allí? Piénsalo, por favor. ¿Qué cosas puede haber allí? Que tú dices, no, yo esto no lo haría para mi familia, pero a Dios se le puede dar cualquier cosa. Yo he oído muchas veces eso y no es verdad. Seguimos leyendo y vamos un poco más adelante al versículo 10, también ahí en el capítulo 1. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros. Mira lo que dice Dios a los sacerdotes de aquel tiempo. No tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la ofrenda limpia, y si quieres puedes subrayar eso, es una de las cosas que podemos entender hoy de lo que no debo sacrificar para Dios y de lo que sí debo sacrificar para Dios. A veces la gente está orando y dice, Señor, yo te entrego este pecado. No. El pecado tiene que ir a la cruz. Y lo que tú le entregas a Dios tiene que ser tu obediencia, tu santidad, tu desempeño. Las cosas buenas son las que se sacrifican para Dios, no las malas. ¿Estamos entendiendo? Es como para ubicarnos bien. La carne no se la puedes entregar a Dios. La carne tiene que ir a la cruz. La carne tiene que morir. La carne no es para sacrificarla en el altar de Dios. En el altar de Dios tienen que ser cosas santas, limpias, no inmundas. Entonces, una ofrenda limpia la pueden dar aquellos que consideran la grandeza de Dios. Aquellos que saben que Dios es grande, que Dios es rey, que Dios es sobre todo. Entonces, los que entienden eso van a decir, a Dios le voy a traer una ofrenda limpia, porque Dios es santo, porque Dios es grande. Es temible, ojo, Dios es temible. Tiene que haber temor de Dios en ti.
Si yo, por ejemplo, este es un buen ejemplo, sí, lo tengo aquí. Si yo, por ejemplo, quiero contar algo que nos pasó a nosotros una vez. Una vez nos regalaron un coche. Nos regalaron un coche nuevo del concesionario, mis suegros. Son muy generosos. Me dieron a su hija y un coche. El valor de Natalia es incalculable. Pero el coche tenía un valor nuevo de la tienda, del concesionario. Toma las llaves, pum, ven a recogerlo a Castellón. Entonces, claro, eso era un regalo que recibimos nosotros, una bendición, ciertamente. Pero nosotros, cuando digo nosotros, Natalia y yo, pues nos gusta diezmar de todo lo que recibimos. O sea que si alguna vez me vais a regalar algo, pues darme también para el diezmo, por favor. Entonces, mis suegros me regalan un coche, o nos regalan un coche. Y decimos, bueno, ahora hay que diezmar esto, pero yo no tengo todo el diezmo para entregarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo a plazos. Todos los meses vamos a estar dando 100, 200, lo más que podemos, hasta completar el diezmo del valor del coche. Claro, yo sabía lo que valía el coche porque yo recibí la factura para el tema de la garantía y todo. Entonces, quisimos, para nosotros ese diezmo era un sacrificio. Es lo que quiero que entiendas. Para nosotros ese diezmo era un sacrificio porque no lo teníamos. Había que sacarlo con uñas y dientes cada mes y estuvimos más de un año sacándolo para completar ese diezmo. Y vuelvo a insistir, no me pongo en plan religioso, que, ay, entonces si no diezmo el coche me lo va a llevar la grúa. No, es algo que propusimos Natalia y yo en nuestro corazón hacer. De todos los regalos, de todo, mira, si yo me encuentro 10 euros en el suelo, de todo lo que yo reciba en mis manos, nosotros vamos a diezmar. Todo, absolutamente todo. Y entonces, pues cuando recibimos eso, pues dijimos, tenemos que diezmar. Y lo hicimos de esa manera y fue un sacrificio para nosotros. Ahora, a veces le ofrecemos a Dios cosas que no son limpias, que no tienen como esa pureza. Estamos dispuestos a lo mejor a endeudarnos para comprarnos algo, pero no estamos dispuestos a, y ya no quiero decir endeudarnos, pero quizá hacer un compromiso para dar una ofrenda a plazos. Yo nunca he hecho eso, salvo en esta ocasión del diezmo. Pero me llama la atención que en la aplicación que usamos para la iglesia, el Church Suite, la parte de las finanzas y de los diezmos y donativos de la iglesia, me llama la atención que hay una parte que nosotros no la usamos, pero hay iglesias que lo usan, que dicen, bueno, haz un compromiso para este año. ¿Cuánto vas a dar todos los meses? Me parecía interesante, pero nosotros no lo usamos. Pero llegado el caso, yo digo, bueno, Señor, es que es verdad, a veces nosotros nos compramos un teléfono de 1.000 euros, nos compramos lo que sea y estamos dispuestos a pagar a plazos y meternos allí, pero a lo mejor no se nos ocurre hacer un sacrificio y decirle, voy a dar una ofrenda a Dios. Quizá no tengo un frasco de alabastro que vale 10.000 euros, lleno de perfume de nardo puro, pero a lo mejor le puedo decir a Dios, voy a hacer una ofrenda a plazos. Y no quiero que hagáis una ofrenda a plazos. No estoy diciendo esto para que nadie diga ahora, ay, nos está tirando el cuchillo aquí. No, no quiero que lo hagas. Te estoy poniendo un ejemplo. Pero que a veces sí estamos dispuestos a endeudarnos para cualquier cosa que no es estrictamente necesaria, es un capricho. Y gloria a Dios si lo puedes hacer. No te quiero criticar por eso, pero ¿estarías dispuesto a hacer lo mismo de manera exclusiva para Dios? Eso sería un sacrificio. Eso sería un sacrificio. Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Yahweh lo dañado.
porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en toda la tierra. ¿Os acordáis de Ananías y Zafira? Ellos venden una propiedad, pongamos 100.000 euros, lo venden y hacen creer a los apóstoles que están trayendo una ofrenda del 100% del valor de la casa, porque era lo que habían hecho otros. Y mienten. Ahí es donde entra que Dios es temible. Y Pedro le dice, porque has dejado que Satanás entrara en tu corazón. Pero ¿por qué teniendo todo, si tú te lo querías quedar, era tuyo, no había ningún problema? Pero tú dices que estás trayendo todo y no estás trayendo todo. Estaban mintiendo al Espíritu Santo. Servir de mala gana, aquí en la iglesia, servir de mala gana. Servir de mala gana es que tú no tienes puntualidad, por ejemplo, es que tú no aceptas que te corrijan, es que tú haces mostrar tu disgusto y tu mal carácter porque quieres que sepan que estás enfadado. Eso es servir de mala gana. Y se te olvida que el café, la silla, la fregona, la cámara, lo estás manejando para Dios. En última instancia, para Dios. No para que te vean, no para quedar bien. Alabar con apatía. No hacer sonar tus labios. No involucrar tu corazón. Es un rebaño bueno y traerle a Dios algo pequeño, algo malo, algo defectuoso. Ahora, yo he visto algunos que aquí no alaban, pero luego ponen el karaoke en el cumpleaños y se desmelenan. Y quiero insistir mucho en eso, porque es que Dios nos pide que sacrifiquemos alabanza y no de cualquier manera. No se trata de cantar bonito, se trata de entregar el corazón, de entregar el corazón. Mira, a veces yo me he encontrado en un sobre de diezmo monedas que no son ni de este país. O sea, digo, ¿pero qué? Eso es alguien que le sobraba ya, no sabía ni qué hacer con esa moneda porque fue hace poco a su país y me la mete ahí en el sobre. Y digo, ¿yo qué hago con un peso de Colombia? ¿O qué hago con una moneda, con un sol de no sé dónde? O peor aún, mira, yo a veces he ido a pagar al Mercadona y si llevo un billete muy viejo me da vergüenza entregarlo. Y prefiero pagar con la tarjeta y no entregar ese billete ahí todo negro, que le falta un lado ahí. Y yo me encuentro billetes, pero mira, pareciera que los han masticado y los han metido ahí. Son anécdotas, por favor, entiéndeme. Pero yo a veces digo, la persona que le está dando esto se olvida de que esto es para Dios. Evidentemente ese billete tiene el mismo valor que cualquier otro recién sacado del cajero, pero se está olvidando que es para Dios. O a veces me encuentro un sobre que pone 117,21 y ahí está el 21 en moneda. Son detalles, pero a mí me dice que ahí falta como un poquito de excelencia, un poquito de darle lo más engordado a Dios, lo más engordado a Dios. Mira, te voy a contar una intimidad mía. Yo hace mucho tiempo que decidí que todos mis diezmos iban a ir redondeados hacia arriba. Hacia arriba quiere decir hacia las siguientes, ¿cómo se dice? 5, múltiplo de 5, ¿no? O sea, si mi diezmo acaba en 22, pues yo lo acabo en 25. Si acaba en 28, yo lo acabo en 30. Yo no voy a andar metiendo ahí 2 moneditas ahí. Entre otras cosas porque me toca contarlas a mí. No, mentira, me ayudan con eso. Pero es como, Señor, te voy a dar lo engordado. No te voy a dar, 128, entonces meto 125. Que
pasa? Si es que mira, mi corazón y el tuyo son iguales. Tenemos la misma mezquindad dentro. Y si nos descuidamos, enseguida nos deslizamos a darle a Dios el cojo, el ciego, el enfermo, el billete que me rechazó la frutería. Mira, yo me he encontrado billetes falsos en el alfolí. Y he ido al banco a ingresar y me dicen, mire, este billete de 50 y este de 20 son falsos. Digo, ¿qué? Espero que sea un acto inconsciente del que lo entregó. Que no sea que el del Corte Inglés se lo rechazó y dice, este le echa al alfolí, que allí no lo revisan. ¿Y te imaginas? Billetes falsos. Y se los queda al banco. Es que no me lo puedo ni llevar yo para gastarlo en el chino. ¡Qué tristeza! Que le entreguemos a Dios el ciego, el cojo, el débil, el enfermo. Que mi alabanza sea pobre a Dios. Que mi servicio a Dios sea de cualquier manera. Sin mirarme si lo estoy haciendo bien. Sin mirarme si está teniendo el efecto deseado lo que estoy haciendo para Dios. Hay que hacer sacrificios, familia. Tienes que hacer sacrificios. Y sacrifica a Dios lo mejor. Oramos, vamos a ponernos en pie.